Hola, buenas para todos. El día de hoy vengo a hablar del por qué creo que en el último tiempo fue bajando el aporte de los jugadores surgidos del famoso Boca Predio en la primera división. Aclarando que voy a intentar centrarme 100% en lo futbolístico, dejando de lado temas de representantes o demás cosas extradeportivas que pueden estar involucradas en el medio. Trazando un paralelismo para que se noten las diferencias, entre 2022 y 2023 había una gran abundancia de jugadores surgidos en el club que conformaban gran parte del plantel por esos años, pudiendo nombrar hasta 2 jugadores con pasado en la reserva por cada línea del campo. Mientras que en este 2025, y sin contar a Paredes sabiendo que está en otra etapa de su carrera, apenas Dilolo y Delgado son los que frecuentemente forman parte de las convocatorias. Aunque podría incluir a Bray pese a ya haber debutado en la primera de los Andes previo a su llegada a Boca, y también podía incluir a Ceballos, que también tiene sus años siendo parte del primer equipo y aún no se sabe qué será de su futuro. Ahora bien, volviendo al presente, yo creo que una de las grandes molestias en gran parte del hincha de Boca, incluyéndome, es el por qué cada vez son menos las oportunidades que reciben los pibes de la reserva en el primer equipo, viendo además el pobre rendimiento que muchos jugadores de la primera vienen arrastrando hace un tiempo largo, lo que hace que se les reduzcan las oportunidades a los juveniles. Respondiendo a la pregunta del título del por qué creo que fueron desapareciendo los pibes del Boca Predio, creo que se basa en gran parte por el rendimiento mostrado por estos en la reserva y por algunas decisiones de los entrenadores de turno. Tomando como referencia el 2023 con la irrupción del Colo Barco, que para mí fue la última gran aparición surgida de la reserva, mostrando un gran rendimiento de entrada en primera, y sin contar a Lecky Fernández o Taborda, que en Tigre y Platense respectivamente venían demostrando buenos rendimientos en sus respectivos préstamos, creo que muchos de los juveniles que venían asomando aún no contaban con un nivel como para poder jugar en la primera, salvo casos contados con los dedos de una mano. Uno de los pocos que puede entrar en la lista y que tuvo su oportunidad fue Anselmino, pero disputó apenas 23 partidos en total entre los últimos meses del 2023 y ya para el 2024 y con su venta confirmada al Chelsea, disputó apenas 18 partidos en todo el año por varias lesiones que lo tuvieron a maltraer. Otro jugador que pudo tener la oportunidad y tuvo algo más de rodaje que Anselmino fue Saralegui, que disputó 38 partidos desde su debut en la primera y ganándose la titularidad en los últimos partidos de la fase regular de la Copa de la Liga 2024, haciéndose un lugar entre los titulares aprovechando las lesiones de Paul Fernández y Belmonte, aunque una vez volvió el volante ex Racing, Saralegui alternó bastante entre titularidades y suplencias. Pero además de estos 2 jugadores, vuelvo a recalcar que creo que la gran mayoría aún no tiene un nivel óptimo para la primera. Quizás el único que en algún momento del 2024 pudo tener su oportunidad fue Nacho Rodríguez. El delantero de la reserva que había tenido un gran año en la categoría, en los primeros meses del 2024 creo que pudo tener alguna oportunidad en primera, ya que fue el mejor momento de la dupla Cavani-Merentiel y de suplente estaba Benedetto que aún no convencía. Pero esa oportunidad nunca se presentó y después de la Copa América 2024 llegó Jiménez, que hizo 7 goles en 25 partidos y se le hizo más complicado a Rodríguez de hacerse un hueco en la primera. En la actualidad, sería muy oportunista, viendo lo flojo que están los delanteros y la falta de gol que hay, decir que la salida a préstamo de Nacho Rodríguez a Nueva Chicago fue un error, ya que ni siquiera había tenido la oportunidad de debutar en la primera. Pero sí hay que reconocer que la salida de Saralegui a Tigre fue una pifia bastante grande, ya que este plantel carece de un volante por derecha, ya que ni Braida ni Belmonte terminan de encajar en esa posición que a lo mejor el propio Saralegui podría ocupar. Por ir terminando, me parece normal que como hincha se pida por mayor inclusión de los juveniles en la primera, ya sea por el sentido de pertenencia o simplemente porque los jugadores más experimentados no dan el nivel y son las únicas variantes que se pueden presentar. Pero repitiendo lo anteriormente dicho y volviendo a responder la pregunta del título del video, creo que gran parte del problema de que haya bajado el número de jugadores de la reserva en primera se debe en parte a que los entrenadores no le dieron las oportunidades o continuidad que requerían para adaptarse a una primera división, y la más fundamental es también que muchos jugadores no tenían el nivel para jugar en primera o sufrieron un notorio bajón de rendimiento, como creo que pueden ser los casos de Sufiaurre o Payal, que a lo mejor merecieron una oportunidad en algún momento del año pasado, pero en este 2025 siento que están un poco más flojos que en 2024, e incluso el propio Sufiaurre perdió el puesto en la categoría. Mientras que la otra cara de la moneda
Es la que varios juveniles salen a préstamo por no contar con minutos, teniendo que emigrar a equipos del ascenso o de primera para ir ganando experiencia y rodaje contra jugadores profesionales. Pero pese a haber dicho esto, no quita que en la reserva hoy en día hayan jugadores que puedan tener una oportunidad por sus buenos rendimientos mostrados en el equipo de Ron, como creo que lo pueden ser Sampieri, Leonel Flores o Valentino Simoni. Lo que también me parece interesante destacar y quiero mencionar es que creo que muchos de los hinchas nos acostumbramos entre 2021 y 2023 a ver una buena camada de jugadores surgida de las inferiores que después jugaron muchos partidos en la primera y hasta consiguieron levantar varios títulos con esta camiseta. Lo que puede conllevar a pensar que el poner a pibes de la reserva puedan ser una solución o salvación para el mal presente del club. Lo que me parecería un error el tirarlos a la cancha en un momento de crisis como este, pese a que ya estén en primera jugadores como Delgado y Lolo contando con muchos minutos. Además de repitiendo lo que dije anteriormente, de que en la reserva hay bastantes interesantes proyectos para el futuro. Pero pese a que me gustaría ver a este tipo de jugadores que lo vienen haciendo bien en inferiores, a lo mejor no es el mejor contexto para darle la oportunidad de poder desarrollarse en la primera en un momento como este. Ahora bien, una vez dada mi opinión, quiero saber la de ustedes en los comentarios. Quiero que me digan si coinciden con lo que fui hablando a lo largo del video y que me digan en qué es en lo que no están de acuerdo. Y también quiero que me digan cuál creen que puede ser el motivo del por qué fue bajando paulatinamente la producción de jugadores de la reserva en la primera.